Hola a todos, yo soy Santiago Esteban Pagola, estamos en un nuevo video del canal y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, el cine, comercial o arte. Para este más bien video, vamos a abordar este tema y resolver la gran pregunta si el cine ha sido comercial o simplemente es arte, si son directores creando historias y eso es el cine, o si simplemente es una excusa para generar dinero a los grandes estudios. Así que ya sin nada más que decir, comencemos. Para empezar, este tema es uno muy interesante porque actualmente hay muchas secuelas, algo que como que contradice un poco considerando que el cine es considerado el séptimo arte. Por lo tanto, esta pregunta no solo es válida, sino que es más bien muy interesante preguntarse hasta qué punto el cine ha dejado de ser algo artístico para ser algo meramente comercial. Ahora bien, yo aquí te voy a dar mis razones por las que considero que el cine es una mezcla de estas dos, así como también te voy a contar una breve historia del cine y todo. Así que bueno, empecemos con esta breve historia. Se podría decir que el cine, al principio en los años 1900, era algo meramente comercial. Para darles en contexto, en aquella época no habían las salas de cine, de hecho se proyectaban principalmente en ferias y no contaban historias, o sea, simplemente era ahí como que unas imágenes que se proyectaban y listo, esas eran las películas de aquella época. Pueden buscar algunas de las primeras películas y ahí verán el por qué yo considero que el cine es algo meramente comercial y no tanto algo artístico en aquel momento, ojo, en aquel momento, no actualmente. Actualmente yo considero que es una mezcla de ambas y te explicaré el por qué. Pero en su momento se podría decir que sí, el cine era algo más que nada como que comercial, con el único fin de ganar dinero, principalmente en parte porque muchas de estas historias de películas no tenían historia. O sea, las películas de aquella época, o cortometrajes como se les diga, ni siquiera tenían una historia como tal. Así que por eso es que yo considero que el cine empezó como algo comercial. Ahora bien, conforme fue pasando el tiempo y fueron surgiendo las primeras películas, fue que el cine se hizo un poco más artístico hasta el punto de obtener el título del séptimo arte. Sin embargo, la razón por la que yo considero que el cine es una mezcla de ambas son por las siguientes. Para empezar, tenemos que ir al año 1930. Universal Pictures y Paramount eran las dos grandes de aquella época junto con RKO. Lo que vendría siendo Universal estaba a borde de la bancarrota. Su última esperanza más bien era Drácula. Edición, por favor, pon algún póster de Drácula y todo, sin estar quedando como un payaso aquí. Pero el punto es de que esta película de Drácula salvó a lo que vendría siendo Universal Pictures. Todos conocemos Universal, este estudio ha seguido hasta la actualidad, pero en su momento estuvo muy cerca de desaparecer. La película de Drácula fue un gran éxito en taquilla, fue un gran éxito en crítica y en general esta primera película de Drácula con Bela Lugosi es espectacular, es excelente, es una gran película. En mi opinión a mí me encanta esta película, es un clásico del cine del terror y esta película es muy interesante porque sí, es cierto que el estudio lo hizo con la intención de hacer meramente comercial, porque el estudio sabía que esta película iba a funcionar, pero también porque la película genuinamente es muy buena. Genuinamente considero que Bela Lugosi hace un gran trabajo como Drácula, el mejor actor que interpretó a Drácula, y eso que solo lo interpretó en dos ocasiones. Imagínate qué tan buen actor tienes que ser para que con tan solo dos películas ya seas considerado por muchos el mejor actor de Drácula. Y la película es excelente. Ahora bien, como Drácula fue un éxito, obviamente vinieron las secuelas y todo. Se adaptaron otros personajes como Frankenstein, que a excepción de su primera secuela, La novia de Frankenstein, que es espectacular en mi opinión, considero que junto con El hombre invisible y la primera, El hombre lobo, son las únicas que fueron hechas con fines tanto comerciales, pero también con fines un poco artísticos. Pues recordemos que la secuela de La novia de Frankenstein fue hecha porque hacer una película de terror de más de 2 horas en los años 30 era algo muy arriesgado, así que por eso la dividieron en dos películas y el resultado, excelente, una de las mejores secuelas de la historia. Ahora bien, ya conforme fue pasando el tiempo, es verdad que muchas de esas películas se hicieron más que nada con fines comerciales. Si tú te quejas de las secuelas actualmente, la verdad es que te entiendo, pero las secuelas de aquella época, para darles una mejor idea, la secuela de Drácula, la hija de Drácula, ni siquiera sale Bela Lugosi como Drácula. De hecho, es más, creo que ni Drácula aparece, o si aparece es interpretado por otro actor, la verdad no me acuerdo. O la película de House of Drácula, que transcurre en el mismo universo, Drácula no fue interpretado por Bela Lugosi, lo interpretó creo que Lon Chaney Jr., o la verdad es que no me acuerdo qué actor fue, pero no fue Bela Lugosi. O sea, imagínate con qué fin, o sea, que imagina lo que hacían en aquella época
con tal de sacar una secuela. ¿Qué tan comercial era el cine en aquella época para que las secuelas se hicieran y ni siquiera con los actores originales? Y no solo Drácula, Frankenstein pasó lo mismo. Boris Karloff, quien interpretó a Frankenstein en varias ocasiones, ya no regresó para una película y fue interpretado por otro actor. Para darles una mejor idea, en la película Frankenstein conoce al hombre lobo, Frankenstein no fue interpretado por Boris Karloff, sino por Bela Lugosi, quien interpretaba a Drácula y quien rechazó el papel de Drácula. Perdón, el papel de Frankenstein, qué tonto, rechazó ese papel. Y por eso es que el resultado fue una película que en sí no es muy buena y se nota que fue hecho con fines comerciales. Inclusive buenas películas como Abbott y Costello conocen a Frankenstein, en donde aparece Boris Karloff como Frankenstein y Bela Lugosi como Drácula. Es una buena película, genuinamente es buena, pero en parte fue hecha porque el estudio sabía que en taquilla iba a ser un gran éxito. Y esto no solo pasa con Frankenstein, tan solo los musicales, West Side Story o la de Cantando bajo la lluvia, que son clásicos del cine y películas espectaculares, es verdad que les favoreció mucho que eran películas de un género comercial. Los musicales en aquella época estaban en su época dorada y obviamente les ayudó mucho, aunque eso sí, el hecho de que un género sea popular no significa que automáticamente todas las películas sean malas. Tan solo en los superhéroes hemos visto como hay buenas películas de superhéroes y mismo caso en los musicales. Por lo que sí, a pesar de que esas dos películas son clásicos, es verdad que sí les ayudó mucho el que eran de género. O por ejemplo Casablanca, que se estrenó durante la Segunda Guerra Mundial y obviamente tiene como que esa temática romántica y esa temática algo un poco bélica, algo de guerra, así que obviamente le favoreció demasiado e influyeron mucho que ganara el Oscar. De hecho es más, inclusive películas como El Ciudadano Kane de Orson Welles, que es considerada la mejor película de la historia, también fue hecha con esos fines, porque RKO, que le dio total libertad a Orson Welles, sabían que la película iba a ser un éxito, principalmente porque Orson Welles venía a hacer lo de la Guerra de los Mundos. Al final la película fue un fracaso y aunque si bien Orson Welles haría muchísimas más películas y muchas siendo muy buenas, jamás volvió a tener la misma libertad que le había dado RKO con El Ciudadano Kane, una película que ha influenciado hasta en la actualidad, y eso que es una película hace más de 80 años. Y esta no solo es el único ejemplo, hay más y más ejemplos que demuestran que el cine es una mezcla de ambas. ¿Cuántos directores no han tenido que hacer películas comerciales para tratar de conseguir dinero para sus películas más independientes? No puedes hacer eso en el cine. Tristemente es una triste realidad de esto. Tan solo directores como por ejemplo David Lynch, que accedió a hacer Dune principalmente porque el productor Dino De Laurentiis le ofreció un contrato en donde por hacer Dune podía hacer cualquier otra película. Y la siguiente película que hizo fue Blue Velvet. O sea, esto es algo normal. El cine siempre ha sido algo tanto comercial como meramente artístico. Yo sinceramente me gusta mucho a mí el cine. Hay muchísimas películas, de hecho más, yo aquí tengo muchas que a mí me encantan, como este póster de Pulp Fiction, que es de mis favoritas, Kill Bill, Buenas una vez en Hollywood. Y yo de manera personal sí considero que el cine es eso, algo comercial como también algo artístico, porque sí, el cine combina muchas de las artes, por eso es el séptimo arte. Pero es verdad que para poder hacer una película artística y que tu única intención sea contar una muy buena historia, es cierto que tienes que hacer algo comercial. Tan solo vean casos como Steven Spielberg o el propio David Lynch que ya mencioné, o hasta incluso Martin Scorsese, que han tenido que hacer como que películas un poco más comerciales o simplemente películas por encargo, porque no pueden hacer todo el tiempo las películas que ellos mismos quieren. O sea, esto es algo normal en Hollywood, que le ha pasado a cualquier director y que siempre pues le va a pasar. Tan solo vean el caso de por ejemplo Paul Thomas Anderson, que después de haber hecho Boogie Nights aprovechó para hacer Magnolia. Apuesta que el Paul Thomas Anderson de hoy en día jamás podría hacer Magnolia. Pero bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Yo de manera personal sí considero que el cine es una mezcla de ambas, tanto algo meramente comercial como también artístico, algo que hemos visto en los últimos años con las secuelas, por lo que sí no tiene nada de malo. Si a ti te gusta más el cine comercial o el cine artístico, no pasa nada, no pasa nada. O sea, por ejemplo, tan solo vean los pósters que tengo de películas como de Volver al Futuro, y no sé si se alcanza a ver de Top Gun, aquí se está despegando, pero sí, el cine es eso y no tiene nada de malo. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Yo sí considero que el cine es un poco de ambas, así que bueno, si les ha gustado este video, por favor regalen un buen like. Si quieren ver más contenido relacionado a cine y a cómics, no olviden suscribirse a este canal. Adiós.